Bueno, bienvenido Dale. a la Casita del Terror. Acabamos de ver tu película Luciferina, película del año 2018, eh, que tengo entendido parte de una propuesta mucho más ambiciosa, ¿no? Eh, la primera parte de una trilogía. Bueno, no, me gustaría que cuentes un poco vos acerca de eso. Bueno, gracias por la entrevista. Hola Francisco. Sí, el proyecto era un poco más ambicioso y todavía lo sigue siendo porque está en proceso, Claro. como todos los procesos a los cuales uno o con los cuales uno trabaja y le dedica tiempo. En realidad, el cine es como una disciplina bastante compleja porque, bueno, materializar una historia en una película implica mucho tiempo, mucho compromiso, mucho riesgo. Luciferina le fue bien, pero bueno, por una serie de decisiones no muy afortunadas no pudo lograrse hacer la segunda parte, que está escrita, y la tercera, están las tres partes escritas. Así que Si la no me idea equivoco, es, Gótica, recordame los nombres de la parte 2 y parte 3. sí, Luciferina sería la primera, Inmaculada es la segunda, y la tercera es Gótica. Son tres chicas que sufren tres tipos de posesiones distintas y bueno, se van conectando entre ellas en la misma ciudad, en el mismo momento. Me pareció también interesante la propuesta del terror religioso, por ahí para mí, rara vez vista en el cine nacional, ¿no? Ese subgénero, también mezclado con la cosa autóctona. eh, por ahí si tenés ganas de contar de dónde surge la idea para hacer esta película y que se transforme en esta trilogía, en este mundo muchísimo más amplio. Bueno, la idea surgió por un pedido en realidad. Yo venía de hacer Resurrección, que es una película de género gótico, y no fue muy bien con esa película. Ujú. Fue una película muy aceptada acá en Argentina y eso envalentonó a los productores a hacer una apuesta más ambiciosa, pero ya con un pedido específico que fue tratar de apuntarle a un target más juvenil, Ajá. que fuera una película para adolescentes, que tuviera elementos satánicos y de posesión, porque eso era lo que vendía en ese momento. Y bueno, Luciferina nació así, con esa idea de base, y sobre eso se fue trabajando una historia. Entonces, para aportarle un valor agregado al pedido, empecé a buscar elementos que dentro de la tradición de las películas de exorcismo, que inevitablemente es una tradición fuertemente católica, Claro. se le pudiera meter algún elemento singular de nuestra cultura y que quedara bien. De ahí viene un poco la idea de utilizar las plantas madres, el Exactamente. tigre, y bueno, un poco a partir de ahí se fue configurando este sincretismo de ideas. Eso, Mm. eso cuando yo hacía alusión a esa cuestión autóctona, me parece que es eso lo que tiene la película que la hace interesante también dentro de lo que es ese subgénero, es la inclusión y el chamán y todos estos elementos, me parece que están buenísimos. Eh, Sí. es una película, fue una película difícil de hacer. Bueno, viste, el género fantástico, las películas de terror sobre todo, tienen una exigencia extra, que es que todo el mundo sobrenatural tiene que sentirse lo más natural posible, Claro, natural en el sentido de creíble. Entonces, esto obliga a un doble esfuerzo de todos, ¿eh? Del equipo técnico, para que eso que se vea sea lo más verosímil, que no digas esto me da trucho, claro. o la misma actriz o el actor, que de golpe tienen que interpretar un papel donde están poseídos, implica un trabajo de concentración y de credibilidad y de que ellos mismos tengan que creer en lo que están haciendo. Eso es muy difícil. Algo que también me gustó mucho, que es muy propio del terror y del terror gótico, es como el tratamiento del espacio. Me pareció que los espacios en la película son hiper protagonistas, son
casi entidades. Eh, se filmó en Tigre, ¿no? Sí, Sí, se filmó en tres lugares distintos. En el Tigre está ambientada la historia, digamos, claro. y se filmó en una isla del Tigre, una isla muy linda que está ahí no muy lejos del puerto de Frutos. Ahí hay una casona muy antigua, muy colonial, muy impactante, y detrás había una capilla que es donde se filmó el exorcismo de la madre de Sí. Natalia. De todo ¿Esos eso se filmó espacios de vos noche. ya los tenías como previamente o fue producto de un scouting, de una Bueno, preproducción? vos vas teniendo una idea de lo que querés contar y después la locación te termina de vestir un poco esa historia, entonces tenés como que Claro, terminar de ajustar la historia a los elementos nuevos que claro, aparecen en la locación. Y lo de la isla nos pareció interesante porque, bueno, el género fantástico inevitablemente es un género simbólico. Entonces está bueno poder jugar con los símbolos y utilizarlos para darle un poco más de profundidad a la historia. Entonces una isla inevitablemente siempre es un símbolo muy fuerte de iniciación, de dejar un mundo por otro. tal cual. Y el río, ¿no? Que también te va llevando por ese lugar. Entonces, bueno, todos esos elementos fueron construyendo como una mitología para Luciferina que estuvo buena porque a mi modo de ver, se siente como natural cómo se van uniendo las distintas creencias, ¿viste? Entramos en ese universo más católico y poco a poco nos vamos metiendo en el universo más selvático, más dionisíaco, más chamánico, y finalmente termina siendo casi un cuento de hadas, porque lo que planteaba la película era en un punto que pareciera que empieza siendo una película de jóvenes que van a hacer un experimento y se mueren todos, que es así como se plantea, pero al final empieza a tomar otro carácter la película y empieza a transformarse más, casi te diría como en un relato maravilloso, un cuento de hadas, cuando quedan ellos dos solitos y la bruja, ¿no? Por ahí también me gustaría saber, hablar de esta pregunta, siempre la hago, pero a mí me parece interesante, el tema de las influencias. No solamente en esta película específica, sino en vos, como cómo te construiste y te construís como realizador. Por ahí, si para esta película en específico tuviste como en cuenta ciertas, ciertos otros films o influencias de, no sé, que te ayudaron a construir ese universo. No busqué en ningún momento hacer una película realista, está contada toda desde la óptica de Natalia, de la protagonista, Sofía del Tufo. Entonces, al estar contada desde su mirada, no pretendía generar una película en tono realista, por eso es que empieza en ese convento, que ya de por sí los encuadres y todo es como medio extraño, y después en la casa del padre también todo es muy atmosférico, y finalmente en la isla los ritos de ayahuasca no son como los que están planteados en la película, todo está como llevado a un lugar extraño, poco real. Estaba más solapado a un mundo, al tipo de propuesta que puede hacer un Roman Polanski, por ejemplo, ¿no? Con sus historias más contadas en primer plano que al Exorcista, que es una película en Claro. tercera persona. Bueno, si no querés contar por ahí si estás laburando en algún proyecto próximo o no tan próximo, para estar atento. Sí, sí, siempre, viste, creo que todos los realizadores con los que hables difícilmente te digan que no están trabajando en algo. Todos estamos siempre trabajando en varias cosas al mismo tiempo Claro, porque vos no sabés cuál es la que puede salir claro. y cuál no. Entonces vas trabajando como distintos frentes, ¿viste? Yo, como te decía, sigo trabajando en la continuidad de esta saga. Ujú. Ahora la tuve que postergar un poco porque tal vez entre este año y el año que viene estoy con un proyecto ahí que estamos haciendo fuerza para ver si sale, que se filmaría en el verano. Entonces, bueno, ahora el foco está puesto ahí. Y, y escribiendo, ¿viste? Escribiendo, como te digo, yo creo que la historia manda y el formato es azaroso al Claro. momento, a la coyuntura, ¿viste? Vos escribís una historia y si crees en esa historia y te gusta contar una historia, Va a después eso se existir de una u transforma otra manera. absolutamente. Pero bueno,
Es así. Hay gente que es tan fanática del cine que por ahí es más fanática de hacer cine que de contar historias, por Claro, ejemplo. Bueno, en ese caso está como más engarzado. En mi caso no es así. Yo cuento historias, después veo dónde las puedo meter. El cuál cine es me el encanta formato, digamos. tal cual. De hecho, me parece que la literatura es un formato mucho más interesante cuando tenés pocos recursos, porque el Sí. cine es muy, muy duro para hacer. Menos de un minuto. Y nada, te quería agradecer de verdad. Gracias por dejarme proyectar la película, por esta entrevista. Nada, lo mejor para el futuro, para todo lo que se venga.